Logitech G Pro, uno de los teclados más utilizados y más buscados por los gamers. Pero, ¿realmente vale la pena su precio? ¿Realmente sus switches son de los mejores? ¿Y su tiempo de respuesta es de los más destacados? Vamos a averiguar todo eso en un unboxing y un review aquí en el canal. Así que si te interesa, quédate acá. Y bien, antes de comenzar, déjenme por supuesto presentarme. Para los que no me conocen y son nuevos por aquí por el canal, mi nombre es Kelvin Georgie y me encargo de traer unboxings y reviews de marcas tecnológicas. Y en este caso, gracias al comentario de Jeff, el que tenemos aquí, trajimos el Logitech G Pro. Ya lo saben, si a ustedes les interesa un unboxing o un review en específico de alguna marca o producto, por favor háganmelo saber aquí abajo en los comentarios para poderlo traer al canal lo más pronto posible. Y bien, sin más preámbulo, comencemos con nuestra pequeña observación de la caja como siempre antes de nuestro unboxing, y se podrán dar cuenta que en la caja como tal viene en un diseño pues bastante sencillo. Viene con unas características aquí específicas donde nos muestran como sus referencias y sus características principales. A la vuelta tenemos un pequeño texto como un poco minimalista, dándonos como un tipo de bienvenida y unas características esenciales de las teclas del teclado. Además, también podemos notar en la parte de arriba que nos están enseñando que tenemos los switches propios de ellos, los Rode G. Estos son muy buenos y son excelentes, pero luego les voy a hablar de ellos. Por ahora vamos a empezar con nuestro unboxing y vamos a utilizar esta parte para quitar nuestro pequeño plástico muy suavemente. Y bien, ya teniéndolo por fuera de la caja, vemos que tiene otra caja negra, totalmente negra, y por sí les puedo decir que de antemano les está pesando bastante este teclado. Creo que es igual de pesado del HyperX. Así que vamos a abrir ahora por acá y vamos a encontrar nuestro teclado con un empaque de plástico, el cual pues obviamente protege nuestras teclas de cualquier mugre o cosas que puedan venir en el camino en el transporte. Vamos a sacarlo por este lado y vamos a colocarlo aquí a la mano izquierda para ver qué más tiene la caja. Ahora, vamos a encontrar que tiene nuestro cable cargador. Tiene un sticker, tiene su manual sencillo y su garantía. Debajo de la caja no tiene nada más, así que pues vamos a dejarlo a un lado. Y vamos a quitarlo junto con esta. Vamos a ponerla afuera de acá. Vamos a dejar nuestro teclado y acá. Bien, ahora, después de ver estos stickers y demás, que yo creo que también lo vamos a dejar a un lado, vamos a observar primero el cable como tal. Pues este cable viene en un material bastante resistente, cubierto pues de una malla de tela que lo hace bastante resistente, sólido como tal. Por un lado tenemos nuestro puerto USB normal, tipo A, y por el otro lado tenemos una conexión USB mini. Algo que se me hace raro, ya que pues todos deberían de tener ya conexión USB-C, pero pues bien. Y tiene unas pequeñas pestañas aquí a los lados como para engancharse de una manera mejor para que no se salga tan fácil la conexión. Así que muy bien, vamos bien con el cable. Vamos a colocarlo aquí a un lado y vamos a ir directamente al teclado, que es lo que más nos importa. Bien, aquí en el teclado vamos a quitar el plástico por la parte de aquí atrás. Y teniéndolo aquí afuera, ¿qué podemos ver de primera mano? Y es que las teclas y todo el panel completo como tal es en color mate. No es brilloso, es bastante opaco. Entonces, a mi criterio personal, ¿qué les puedo decir? Primero, pues se ve muy bonito porque sea mate, pero los contra, y es que no se puede ver, sin iluminación no se puede ver absolutamente ninguna tecla. Es totalmente invisibles, son tan oscuras y tan opacas que no se puede ver la tecla fácilmente, ni siquiera colocándolo en diagonal, de lado, de ninguna manera. Está bastante complicado, o sea que sin el RGB no se podría ver para nada. En otra parte, si tú lo tecleas y tienes las manos de pronto sudadas o grasosas por el tipo de material mate, si te queda como impregnada pues la grasa que botas en tus dedos, entonces sí tocaría constantemente estarlo limpiando. Pero bien, vamos a dejar de ver esos puntos malos y vamos a ver los puntos buenos.
y es que tiene un diseño brillante a los lados, como pueden ver, a diferencia del mate, para que haga un contraste bien chévere, bien bonito. Y aquí en la parte de atrás tiene un diseño pues bastante diferente a los demás teclados, pero tiene 5 gomas para que mantenga la estabilidad el teclado. Y al igual tiene también 2 niveles para poder colocar tus teclados. Así que pues esto también se le tiene que tener en cuenta, ya que pues la inclinación depende de cada una de las personas y también depende como del gusto de jugar. Así que bien por ese lado, vamos muy bien. Tiene un material bastante bueno. Ahora, otro punto que les quiero decir, y es que no quiero comparar, pero pues muchos de ustedes aquí en el canal me han estado preguntando y han estado comparando todos los teclados con el HyperX, el teclado que tenemos incluso en el canal ya hace un par de meses, que si no lo han visto, aquí les dejo arriba el enlace para que ustedes lo vean, no, por acá, aquí les dejo el enlace para que ustedes lo vean después de este video. Y no se preocupen, vamos a traerlo para compararlo con este ahorita más adelante, pero sí le veo esa parte mala, y es que por comparación el HyperX tiene una base de aluminio o metálica que hace mucho más resistente, mientras que este Logitech G Pro viene totalmente hecho en plástico. Lo que se me hace raro es de que a pesar de que sea totalmente en plástico, pesa igual, o incluso me atrevería a decir que pesa más que el teclado del HyperX. Y bien, ya conectado podemos ver que el RGB sí es muchísimo más fuerte que en otros teclados normalmente, y eso se debe a que su luz, que está impregnada directamente en la base, se puede mostrar directamente en el centro y no en diagonal. Entonces por eso hace una iluminación más fuerte, aparte de que el material y el color mate genera como más iluminación. Entonces por ese lado sí es un buen punto para los amantes del RGB, está supremamente mucho más iluminado. Ahora, teclas principales o diferentes a cualquier otro teclado convencional, tiene dos. Tiene la iluminación automática, que es la cual la puedes activar o desactivar rápidamente, y tiene el botón para desactivar la tecla de Windows para los videojuegos. Entonces puedes activarla para poder jugar de una manera mucho mejor. Al lado posterior izquierdo de estos dos botones tenemos las iluminaciones, las cuales nos indican cuando tenemos el caps de mayúsculas activo o no. Además que también podemos contar con su logo de Logitech en azul, que lo caracteriza muy bien marcado en la parte izquierda superior. Ahora déjenme informarles un punto principal que sé que muchos de ustedes constantemente me preguntan en cada teclado que hacemos aquí en el canal, y lamentablemente este Logitech G Pro no viene en español, únicamente viene en la versión americana, solo en inglés, así que no van a poderlo encontrar en ninguna otra versión. Y bien, Kelvin, ¿qué nos parece de los switches? Pues bien, los switches en este Logitech G Pro maneja switches Romer G, y aunque no son tan populares como los Cherry Red, sí les puedo decir que tienen 5 milisegundos de respuesta más rápida. Pero los Cherry Red tienen un sonido mecánico más fuerte, y lo vamos a colocar a prueba justamente con el Logitech al lado del HyperX, y vamos a colocar el micrófono justamente cerca de las teclas para que ustedes mismos tomen la perspectiva de cuál suena mejor. Así que suele un poco el volumen a sus audífonos para que escuchen esto. Y bien, como ya oyeron, sí hay una gran diferencia en sonido mecánico, pero pues ya es al gusto de cada uno de ustedes. Así que pues sí, si lo comparamos con un teclado como el HyperX, pues para mí es mucho mejor aún, pero el Logitech pues tiene sus preferencias y sus ventajas para algunos de ustedes. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir de este Logitech G Pro? Y es que aunque es un teclado totalmente hecho en plástico, sus acabados y sus materiales son de primera, pudiéndolo colocar como teclado premium. Además, su RGB es uno de los más sólidos y más fuertes que he visto en los teclados.
Y también tiene un pequeño plus, que es este botón de aquí al lado para poder activar o desactivar la tecla de Windows. Esas son cosas, características muy buenas del teclado, pero también lo malo es que solamente viene en versión en inglés. Y también lo más malo es su precio, ya que estamos hablando de $145, que eso viene siendo unos 13.500 pesos argentinos o unos 3.000 pesos mexicanos. Que si lo comparamos con $60 que cuesta el HyperX, que sí viene con una base de aluminio y unas teclas mucho más resistentes, yo creería que todavía, mi concepto personal, me inclinaría todavía por el HyperX. Pero pues eso ya es gusto de cada uno de ustedes. Pues bien, con esto llego a mi final del video y espero que por favor, si ustedes tienen un unboxing o un review que quieran ver, por favor háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y con gusto lo traeremos al canal lo más pronto posible. No me despido antes sin decirles que por favor me regalen un like si les ha gustado el video y lógicamente que se suscriban al canal en el botoncito rojo de aquí abajo y toquen la campanita para que YouTube les notifique de cada video nuevo que vamos subiendo cada semana. Así que nos vemos, un fuerte abrazo, bye.